Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien y listos para una conversación que, les aseguro, nos va a tocar las fibras más sensibles. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a muchos, una historia de desarraigo, de búsqueda y, sobre todo, de la inesperada e increíble sensación de que un lugar que no era tuyo, de repente, se convierte en tu hogar. Sí, estoy hablando de esa poderosa y emotiva respuesta de «esta también es mi casa». Un sentimiento que puede surgir en los momentos más inesperados y que nos revela mucho sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. ¿Alguna vez te ha pasado? Esa sensación de pertenencia que te invade, incluso cuando no tienes ningún lazo formal con un lugar. Si esto te suena intrigante, te invito a quedarte hasta el final del vídeo, porque vamos a desentrañar juntos este fenómeno tan humano y tan hermoso. Y si todavía no lo has hecho, te animo de corazón a que le des clic al botón de suscribir y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas exploraciones. Imaginen por un momento la escena. Alguien llega a un lugar nuevo, quizás por trabajo, por estudios, por una circunstancia inesperada. Las primeras semanas, los primeros meses, son una montaña rusa de emociones. Hay curiosidad, sí, pero también puede haber soledad, extrañeza, una sensación de estar flotando en un mar desconocido. Intentamos adaptarnos, aprendemos los nombres de las calles, descubrimos dónde comprar el pan más rico, qué transporte tomar para llegar a tiempo. Poco a poco vamos construyendo una rutina, vamos tejiendo pequeñas conexiones. Conocemos a la señora de la tienda, al vecino que siempre saluda con una sonrisa, al camarero que ya sabe cómo te gusta el café. Son detalles, pequeños hilos que, casi sin darnos cuenta, empiezan a unirnos a ese entorno. Y de repente ocurre algo. Quizás es un día en el que el sol brilla de una manera especial sobre esa plaza que antes no te decía nada. O tal vez es una conversación profunda con alguien que acabas de conocer, y te das cuenta de que comparten valores, sueños, miedos. O puede ser, como en la historia que vamos a evocar hoy, un acto de kindness, de generosidad, que rompe todas las barreras. Algo que te hace sentir visto, reconocido, aceptado. Y en ese instante, en esa chispa de conexión, algo se enciende dentro de ti. Ya no eres solo un visitante, un transeúnte. Te das cuenta de que ese lugar, con sus peculiaridades, con sus imperfecciones, con su gente, también te está hablando a ti. Y tú le respondes no con palabras, sino con un sentimiento profundo: esta también es mi casa. Esta respuesta, esta también es mi casa, no es solo una frase. Es un reconocimiento, es una aceptación. Es como si dijeras: he sido bienvenido aquí. He encontrado un lugar donde puedo ser yo mismo. He encontrado un ecosistema que me nutre y al que, de alguna manera, yo también aporto. Es el fin de la sensación de ser un extraño, de ser un observador externo. Es la plena integración en un tejido social, en un espacio geográfico que deja de ser ajeno para convertirse en familiar, en propio. Es la materialización de un anhelo profundo, ese que todos llevamos dentro, el deseo de pertenecer, de ser parte de algo más grande que uno mismo, de tener un ancla en este vasto océano de la existencia. Pensemos en la emoción detrás de esta frase. No es una emoción superficial, es algo que nace de la necesidad humana fundamental de pertenencia. Todos anhelamos sentirnos parte de algo, tener un lugar al que llamar hogar, un espacio donde podamos descansar, ser vulnerables, ser nosotros mismos sin filtros. Y a veces ese lugar no es la casa donde crecimos, ni la ciudad que nos vio nacer. A veces ese lugar se construye en la memoria, en las experiencias compartidas, en los lazos afectivos que tejemos a lo largo de nuestra vida. Esta búsqueda de hogar, de ese espacio sagrado donde el alma puede reposar, es uno de los motores más potentes de nuestra existencia. No es solo una cuestión de techo y paredes, es una construcción emocional, un refugio para el espíritu. La casa se convierte en un concepto dinámico, un lienzo en blanco sobre el cual pintamos nuestras vivencias, nuestras relaciones y nuestras aspiraciones. Y cuando alguien nos permite añadir nuestros propios trazos a ese lienzo, cuando nos ofrece un rincón donde sentirnos cómodos y valorados, la respuesta más natural y sincera es, sin duda, que ese lugar también se ha convertido en nuestro hogar. La historia que ha inspirado esta reflexión es un ejemplo perfecto de cómo estos sentimientos pueden manifestarse. Imaginen a alguien que por alguna razón se encuentra lejos de su tierra, de su origen. Quizás ha llegado a un nuevo país con la esperanza de un futuro mejor, o quizás ha tenido que desplazarse por circunstancias difíciles.
La carga de la nostalgia puede ser pesada, el proceso de adaptación puede ser agotador. El idioma, las costumbres, la comida, la forma de ver el mundo, todo puede parecer abrumador al principio. Se siente como un pez fuera del agua, un forastero en un territorio desconocido. La añoranza por lo familiar, por el aroma de la cocina de mamá, por las risas de los amigos de siempre, puede convertirse en un dolor sordo en el pecho. Y es en medio de esa vulnerabilidad, de esa incertidumbre, donde un gesto de bondad puede tener un impacto monumental. Un simple gesto puede ser un salvavidas en medio de la tempestad. Piensen en la persona que recibe. ¿Qué significa para esa persona abrir su espacio, su comunidad, a alguien nuevo? Significa ver más allá de las diferencias, significa reconocer la humanidad compartida. Significa tender un puente, ofrecer una mano amiga. Es un acto de valentía, de apertura, de empatía. Requiere la disposición de salir de la propia zona de confort y abrazar lo desconocido con generosidad. Y cuando esa mano amiga es recibida con gratitud sincera, cuando se produce esa conexión genuina, se crea una sinergia hermosa. El que llega se siente acogido, y el que acoge se siente útil, generoso, y quizás, incluso, se redescubre a sí mismo a través de los ojos del recién llegado. Se establece un diálogo silencioso de corazones, un intercambio de experiencias que enriquece a ambas partes. El que llega aporta una nueva perspectiva, una historia diferente, y el que acoge, a su vez, se nutre de esa diversidad, ampliando su propio universo. Cuando alguien dice con toda la sinceridad del mundo, esta también es mi casa, está validando ese gesto de acogida. Está diciendo, gracias por abrirme la puerta, no solo a tu hogar físico, sino a tu corazón, a tu comunidad. Está reconociendo el esfuerzo que ha supuesto para el otro crear ese ambiente de calidez y bienvenida. Es un agradecimiento profundo por haber sido percibido no como un intruso, sino como alguien que puede encontrar un lugar de paz y pertenencia. Y en ese reconocimiento se fortalece el vínculo. La frase se convierte en un pacto tácito de reciprocidad, de respeto mutuo, de pertenencia compartida. Es la afirmación de que la confianza ha sido depositada y correspondida. Es la semilla de una amistad que puede florecer, la base para construir una nueva red de apoyo en un entorno que antes era ajeno. Es fascinante cómo la cultura juega un papel crucial en esto. En algunas culturas la hospitalidad es un valor fundamental, arraigado en sus tradiciones. El acto de recibir a un extraño y hacerlo sentir como en casa es un honor, una obligación moral. Desde el té de bienvenida hasta las comidas compartidas, la cultura establece rituales que facilitan la integración y la construcción de lazos. Y en esos contextos la respuesta «esta también es mi casa» puede ser incluso más profunda, porque se nutre de un entramado cultural que celebra la unión y la generosidad. Es una respuesta que resuena con siglos de historia y tradición. Es como si al decirla, se estuviera invocando el espíritu de generaciones de anfitriones y huéspedes, creando un eco de calidez y conexión que trasciende el tiempo. Pero no se trata solo de culturas orientales o de tradiciones ancestrales. En cualquier lugar del mundo, ante la adversidad, ante la soledad, ante el desconocimiento, un acto de kindness puede ser un faro de esperanza. Puede ser la chispa que enciende la llama de la pertenencia. Un simple gesto de ayuda, una palabra amable, una invitación a compartir una comida, pueden cambiar por completo la percepción de un lugar. Y cuando esa llama se enciende en el corazón de quien llega, y se refleja en la mirada de quien acoge, se crea una magia innegable. Es un recordatorio de que a pesar de las diferencias geográficas y culturales, todos compartimos la misma necesidad básica de sentirnos conectados y valorados. Pensemos en las migraciones, en los desplazamientos. Son realidades complejas, a menudo dolorosas, pero también son historias de resiliencia y de la increíble capacidad humana para adaptarse y encontrar un hogar, incluso en los lugares más inesperados. La diáspora, al movimiento de personas a través de fronteras, no solo redefine las geografías, sino también las identidades. En esos procesos, la frase «esta también es mi casa» se convierte en un símbolo de superación, de integración, de la construcción de nuevas identidades que abrazan el pasado pero que también florecen en el presente. Es la prueba de que el hogar no está atado a un solo lugar, sino que puede ser un estado del ser, una red de afectos y experiencias que se expande y se adapta. La capacidad de decir «esta también es mi casa» es una manifestación de la fortaleza interior, de la habilidad para tejer nuevas raíces en terrenos diferentes. Y esta idea de casa trasciende lo físico, ¿verdad?
No es solo un techo y 4 paredes. Una casa es un sentimiento de seguridad, de comodidad, de saber que perteneces. Es el lugar donde puedes bajar la guardia, donde puedes ser tú mismo sin miedo al juicio. Es un espacio de intimidad, donde se comparten risas y lágrimas, sueños y miedos. Y cuando alguien te ofrece ese espacio, te está ofreciendo algo invaluable. Es una ofrenda de confianza, una invitación a la vulnerabilidad. Es la posibilidad de ser aceptado tal cual eres, con tus virtudes y tus defectos. Es, en definitiva, la oportunidad de encontrar un oasis en el desierto de la vida. Por eso, la emotiva respuesta a esa invitación, a esa acogida, esa frase que resuena con tanta fuerza, esta también es mi casa, es mucho más que unas palabras. Es la confirmación de que un puente ha sido construido. Es la evidencia de que la empatía y la generosidad han triunfado. Es el reconocimiento de que, a pesar de nuestras diferencias, somos seres humanos que anhelamos conexión y pertenencia. Es el eco de la humanidad compartida, resonando a través de la distancia y la diferencia. Es la prueba viviente de que la bondad y la apertura pueden crear mundos donde antes solo había barreras. Es la manifestación tangible de que en un mundo a menudo dividido, la conexión humana sigue siendo la fuerza más poderosa que existe. Les invito a reflexionar sobre sus propias experiencias. ¿Ha habido algún momento en tu vida en el que te has sentido así, en el que un lugar o unas personas te han hecho sentir verdaderamente en casa, incluso si no era tu lugar de origen? Quizás fue un intercambio de estudiantes en otro país, un viaje solitario que te abrió los ojos, un nuevo trabajo en una ciudad desconocida, o incluso un encuentro fortuito en un café que se convirtió en el inicio de una amistad duradera. O quizás tú has sido esa persona que ha ofrecido esa cálida bienvenida, que ha abierto su espacio y ha sentido la hermosa recompensa de escuchar esa frase tan significativa. ¿Cómo te sentiste al ver que tu generosidad había creado un espacio de pertenencia para alguien más? ¿Qué impacto tuvo esa experiencia en ti? Compartan conmigo sus historias en los comentarios. Me encantaría leer sus experiencias, sus reflexiones. Porque al compartir estas vivencias, no solo enriquecemos nuestra propia comprensión, sino que también inspiramos a otros a ser más abiertos, más generosos, a construir esos puentes de conexión que tanto necesitamos en el mundo. Cada historia compartida es una chispa que puede encender la llama en el corazón de alguien más, animándolo a dar ese paso, a ofrecer esa mano amiga, a recibir con gratitud esa invitación. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo y entendimiento, un espacio virtual donde la empatía florece y la pertenencia se celebra. En resumen, hemos explorado la profunda emoción y el significado de la frase, esta también es mi casa. Hemos visto cómo surge de la necesidad humana de pertenencia, cómo se nutre de la hospitalidad y la generosidad, y cómo puede transformar la experiencia de desarraigo en un sentimiento de arraigo y conexión. Es la respuesta a un acto de kindness que rompe barreras y crea lazos inquebrantables. Es la confirmación de que en un mundo a menudo fragmentado, la empatía es el pegamento que nos une. Es la celebración de la capacidad humana para crear hogar en cualquier lugar, siempre y cuando haya un corazón dispuesto a abrirse. Y ahora, si este vídeo te ha resonado, si te ha hecho pensar, si te ha tocado el corazón, te invito a que le des un buen me gusta. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con todas aquellas personas a las que crees que esta reflexión les podría inspirar. Hagamos que esta conversación sobre la pertenencia y la conexión llegue a tantas personas como sea posible. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal para que sigamos explorando juntos estas fascinantes facetas de la experiencia humana. Tenemos muchas más historias, reflexiones y conversaciones interesantes preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta charla. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.